Si lo sabes hacer con JavaScript, lo aprenderás a hacer con PHP. Si lo haces con PHP, lo sabrás hacer con JavaScript. Si conoces tanto PHP como JavaScript, bueno, aprenderás algo nuevo seguro. Y si no conoces ni PHP ni JavaScript, estás de suerte. Aprenderás los dos al mismo tiempo. Soy Hub y en este caso vamos a presentar el vídeo con los arrays asociativos de PHP versus los objetos y los arrays de objetos de JavaScript utilizando los métodos array map y array filter tanto de PHP como de JavaScript. Para empezar tenemos un HTML que únicamente tenemos un enlace a JavaScript. El HTML es necesario, aunque no lo vamos ni a modificar. Luego tenemos un JS que lo iremos construyendo y tenemos el PHP que es un array asociativo normalito. Lo único que si queremos, por ejemplo, añadir, lo que tiene de bueno los arrays asociativos es que aparte de que PHP los puede recorrer uno a uno, aparte de ello podemos acceder a cualquier valor de manera directa únicamente con la clave JavaScript, React o Next. Si quiero añadir uno nuevo, aquí pondré una coma, aquí le pondría el nuevo valor, PHP, para que pueda ser accesible. Cuando yo busque PHP, podré acceder a los datos que hay en su interior. En este caso, la clave tiene que ser igual, nombre, para poder acceder a ella. Aquí utilizo la flecha de manera obligatoria. Aquí le pongo el valor, PHP en este caso, una coma para separar, la nueva clave, inicio, y luego el valor, que si es numérico, podría ir sin ningún tipo de comillas. Luego aquí lo cierro con los corchetes, que es una de las diferencias que hay, y ya lo tendría. Esto es PHP. Con JavaScript lo puedo convertir a dos cosas. O bien lo puedo convertir a un objeto, o bien lo puedo convertir a un array de objeto, y cada uno tiene sus propias características. Bien, aquí vamos a ponerle, por ejemplo, un const. El dólar se puede utilizar, pero mejor quitarlo. Y aquí para convertirlo a un objeto, cuidado, lo único que tengo que hacer es hacer tres conversiones. Primero el corchete cerrado por las llaves, luego el corchete abierto por las llaves abiertas, si es un objeto, claro. Y luego utilizamos la flecha, en vez de poner la flecha, utilizamos los dos puntos. Eso también lo cambiamos y ya tenemos un objeto, cuidado, no un array de objetos, sino un objeto. En este caso, una de las características que podemos comparar uno con el otro es que al utilizar un array asociativo, yo puedo sacar por pantalla, por ejemplo, voy a ponerle un div para que esté mucho más accesible, para que no se me junte con el anterior. Aquí el punto y coma es totalmente obligatorio en PHP. Aquí, por ejemplo, el año de aparición, y aquí puedo poner cualquiera de ellos, de el que yo quiera, JavaScript, por ejemplo. Y aquí puedo acceder a un valor, por ejemplo, sería a este 1995, podría acceder, le pondría primero lo que sería el array, que es lenguajes 1, luego tengo que indicar qué valor de los que hay aquí, JavaScript, React, Next o PHP quiero, podré acceder a los datos de cada uno de los valores de manera directa. Por ejemplo, aquí me interesa que sea JavaScript, pero podría poner cualquiera de los otros. Buscará JavaScript y de JavaScript, que contiene la clave nombre y la clave inicio, puedo acceder a cualquiera de ellos. Por lo tanto, lo único que me queda es poner aquí la clave a la que quiero acceder. Luego le pongo un punto para concatenar y el div final para cerrar la caja. Y si lo pruebo, funciona correctamente. Está muy ampliado, pero está todo correcto. Bien, en la parte de JavaScript es casi igual. Lo único que el eco no funciona, claro. Hago copiar, me voy a ir al JS, aquí hago pegar, lo único que, como hemos dicho, pues el eco no funciona. Entonces lo que voy a hacer, para no tener que estar repitiendo todo el rato document query selector, etcétera, pues voy a crear arriba una constante que me va a ayudar un poquito. Le voy a decir que el contenedor va a ser igual a lo que no quiero repetir todo el rato, que es document query selector, creo este alias y así me olvido. Body, porque en el body no tengo ningún tipo de caja, el HTML está totalmente vacío. Y entonces aquí lo que voy a hacer es poner contenedor, luego inner HTML, aunque podría tener una función que también hiciera esto, pero bueno, estamos con el tema de los asociativos sobre todo. Luego aquí hay que modificar varias cosas, por ejemplo, el operador de concatenación en JavaScript podría ser el más. A ver, cuidado, esto de aquí lo podríamos hacer perfectamente con comillas invertidas y sería lo mejor. Pero como estamos intentando emular o hacerlo exactamente igual que PHP, lo podemos poner así, aunque bueno, si hay alguien que se molesta por ello, pues simplemente es modificar. Aquí ponemos unas comillas invertidas, aquí unas comillas invertidas. Esto quiere decir que este más va fuera y también va esto de aquí. Aquí le pondríamos la sintaxis correspondiente, aquí acabaría las llaves, el más, y esto funcionaría de esta manera. Es decir, funciona exactamente igual.
sea, lo probamos, vemos que aparece 2 veces en JavaScript y una vez en PHP. Evidentemente, una de estas dos sobraría. Vamos a eliminar la de arriba porque con las comillas invertidas es mucho mejor. Otra de las similitudes es el filtrado, porque aquí tengo una serie de datos, pero me puede interesar pues, acceder únicamente a aquellos valores, tanto con JavaScript como con PHP, que, por ejemplo, tengan una aparición posterior al 2000, que sería, en este caso, React y Next, pero que los buscase él, evidentemente. Para ello, tanto JavaScript como PHP tienen una función de filter para añadirlo y funcionan realmente muy parecidos. En PHP, primero, lo que haríamos sería crear el array resultante, es decir, por ejemplo, el resultado, que crearía un array con aquellos valores que pudieran coincidir, que en este caso hemos dicho que sería React y Next mayor del 2000, pero podría ser cualquier tipo de condición, evidentemente, y aquí utilizamos la función arrayFilter de PHP. Aquí le tenemos que dar 2 valores. Por una parte, tenemos que indicar el array que queremos filtrar. Solo tenemos un array, con lo cual sería este de aquí. Voy a copiar y pegar, aunque bueno, acabaría antes escribiéndolo. Quiero analizar este de aquí y por la otra tengo que indicarles lo que tiene que realizar. Entonces, como tiene que ser algo muy sencillo, es una condición y ya está, en vez de crear una función externa, lo voy a poner aquí y le voy a decir que recorra lenguajes y que cada uno de los valores lo almacene de manera temporal en datos para poder analizarlo. Es decir, que al principio datos será todo esto, luego será esto y luego el último. Y a partir de cada uno de los valores de datos tiene que acceder, en este caso al final será esto, tiene que acceder o bien al nombre o bien al inicio. Como yo tengo que analizar el inicio, pues accederé directamente aquí. Entonces, en este caso, dentro de las llaves, le voy a decir que me devuelva el valor, pero solo si en cada uno de los elementos, datos que hemos dicho que lo va filtrando uno a uno, me interesa que analice inicio. Pues bien, si este inicio es mayor de 2000, aquí pongo la condición, entonces lo que hace es devolverlo. Y si no, no. Por lo tanto, al final de todo, resultado, bueno, pues será un array que contendrá en este caso 2 valores. Bien, si esto lo hago en JavaScript es bastante parecido, aunque con una pequeña variación. Y este pequeño detalle es que en JavaScript un objeto no se puede recorrer uno a uno como si fuera un array, a no ser que utilicemos para recorrerlo for_in, es un poquito antiguo, o bien map, o bien filter en este caso, que sería lo que tenemos que utilizar. Y para ello, en vez de utilizar for_in, que sería la manera antigua, la manera correcta sería utilizar alguno de los métodos de object, que para entenderlo mejor vamos a crear un ejemplo, vamos a crear una constante, aquí nuevo array, tenemos 3 métodos que hacen cosas diferentes, un poco relacionadas. Por ejemplo, si pongo object entry, y aquí le digo el objeto, que es lenguajes 1, y después para ver qué nos da ponemos el console log, que ya os adelanto que esto va a ser interesante, pero no será el que utilicemos en este ejemplo. Lo pruebo y lo abro, me devuelve este array que, si nos damos cuenta, es muy parecido, lo único que es un array normal, un array con otro array en su interior con las diferentes opciones inicio y nombre. Están todos los datos, todos. Lo único que para poder recorrerlo y poder ligar una cosa con la otra, pues es un poquito más complicado, porque para acceder a este de aquí es poner el índice del array, que sería en este caso el 1, y después otra vez el 1, y después del 1, pues inicio y nombre. Bueno, no nos sirve, están todos los datos, pero sería un poquito difícil de recorrer. Por lo tanto, tenemos que escoger otra opción. Podemos añadir simplemente sustituyendo aquí values, y el resultado vemos que es muy parecido, pero al acceder está todo más ordenado, está todo más accesible, todo mucho mejor. El único problema que hay aquí es que no podemos acceder o ha eliminado del todo lo que más nos interesa, que es la clave principal, que es JavaScript, React, Next y PHP. Únicamente he añadido los valores que están aquí dentro, el nombre y el inicio, pero lo demás, bueno, pues no. Por lo tanto, tampoco nos sirve, tampoco podemos utilizarlo, porque perdemos información. La otra es muy difícil y nos queda la más importante, o al menos la más interesante, que sería utilizando case, que en este caso, bueno, pues nos da las claves principales. Pero lo otro, la información que hay dentro de cada una de las claves principales, no las guarda, es decir, siguen estando en lenguajes 1, pero podemos acceder a ellas y podemos utilizar este JavaScript, React, Next y PHP para ir recorriéndolos. Podemos ir recorriendo el 0, el 1, el 2, el 3. El 0 es JavaScript, con lo cual JavaScript accedería primero al valor 0 del array, o sea, JavaScript, que sería esto de aquí, luego al valor 1, que es React, luego al 2, que es Next, y así hasta el final. Es decir, el case únicamente almacena en un array nuevo, almacena
las claves principales, estas 4, que nos sirven para poder recorrerlas y para poder acceder. Pero cuando accedamos, para acceder a nombre, a inicio, tendremos que utilizar y seguir utilizando lenguajes 1. Pero al menos podemos recorrer el objeto a través de este array. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el filter para poder filtrar todos los valores del objeto, y luego también automáticamente le pasaremos un map para que los recorra y los pueda ir dibujando, porque con el filter recorrerá todos y bueno, pues creará en nuevo array otro array, y con el map lo que haremos será recorrerlo para ponerlo en pantalla. Bien, en este caso se llama nuevo array, es el nuevo array que contiene las 4 claves principales de lenguajes solo. Únicamente tiene esta información, y luego con un filter le digo que recorra estas 4 y de valor, que lo almacena ahí, almacenará las claves principales, pues JavaScript, PHP, etcétera. Bueno, pues lo que tiene que hacer es hacer la comparación. Para acceder a los valores que me interesan, tiene que ir a lenguajes 1. Aquí le pondré el valor, es decir, que le pondrá React, Next, PHP a lenguajes, y de ahí me interesa el año, es decir, me interesa inicio. Por lo tanto, aquí el lenguaje JavaScript, claro, le pongo inicio para que acceda a este valor, y si le digo que es mayor de 2000, del año 2000, bueno, pues lo que tiene que hacer es continuar. Aquí hay un error, que es que este punto y coma no lo tengo que poner, porque lo que tiene que hacer es continuar. Este punto continúa, es como si estuviera aquí, a continuación. Por lo tanto, todo seguido. Pero no ha acabado todavía. Con esto lo filtra y crea pues, un array, llamado nuevo array, con los valores, que en este caso serán 2, pero bueno, podrían ser más o menos. Aquí lo que tiene que hacer, una vez lo ha filtrado y queden los valores que queden, tiene que hacer un map. Concateno el filter con el map. Con lo cual, aquí le digo que vuelva a recorrerlos, los que están filtrados únicamente los almacene dentro de valor. Bueno, y aquí tiene que hacer diferentes cosas. Como tiene que hacer diferentes cosas, los voy a poner con unas llaves, y así puedo poner más de una acción. Y aquí lo que tiene que hacer es ir al documento, buscar el body, y ahí tiene que añadir toda la información, es decir, inner HTML, luego le digo que lo añada, y utilizando mis comillas invertidas voy a utilizar aquí, poner un div, que aquí lo cierro para no olvidarme y para que estén en líneas diferentes, sobre todo el div. Bien, y aquí le digo que ponga el nombre del lenguaje, en este caso de lenguajes, que es el array donde está toda la información. Me interesa el nombre de lenguajes 1, quiero acceder al que corresponda, PHP, JavaScript, el que sea, y luego de ahí me interesa acceder al nombre del lenguaje. Bien, aquí lo cierro, apareció en... Mira, aquí tengo que poner el año, que sería exactamente lo mismo. Para acceder utilizo lenguajes, pero para colocarme en uno de los valores de lenguajes utilizo valor, que es la clave principal. Y aquí le digo que ponga inicio. Y ya lo único que me falta sería, ya al final, poner un return valor. Es opcional, es decir, funcionaría igual. Lo único que si no pongo return valor, aquí nuevo array, aunque sí que lo crearía sin ningún tipo de problemas, esto funcionaría. Bueno, pues nuevo array al final no tendría ningún valor, sería un array totalmente vacío, con diferentes valores vacíos, y luego si lo quisiera utilizar, pues no podía utilizarlo. Solo lo puedo utilizar dentro del proceso que estoy haciendo aquí. Vale, pero bueno, si ahora lo pruebo, veo que funciona correctamente. Primero tenemos el primero, y luego React apareció en 2013 y Next.js en 2016. Y PHP, bueno, pues tenemos el año de aparición, pero nos faltaría visualizarlo, porque en PHP hemos hecho el filter, pero no lo hemos visualizado por ninguna parte, únicamente está dentro del resultado. Tenemos que recorrer resultado y escribirlo en pantalla. Y esto se puede hacer de diferentes maneras. Se puede utilizar con el típico for each, o bien utilizando el array map, que es similar, no igual, que el map que hemos utilizado en JavaScript. Vamos a verlo. En este caso, si utilizásemos for each, muy utilizado en PHP, diríamos for each, aquí le diríamos el array que queremos recorrer, que recorremos que no es lenguajes 1, sino que es resultado, que está filtrado ya, y aquí le diremos que lo vaya recorriendo. Tenemos que poner dos valores. Vamos a poner, por ejemplo, nombre, y utilizando la flecha, muy importante en PHP, vamos a poner valor. ¿Qué es nombre y qué es valor? Pues bien, irá recorriendo nuestro array de resultados, que no es este de aquí, es el filtrado, pero bueno, al final será uno más reducido, y irá en cada uno de ellos. Nombre sería, en este caso, React, y el valor sería esto de aquí. De nombre escogeremos perfectamente, y cuando queramos acceder al valor tenemos que decir si queremos valor.nombres o valor.inicio. En este caso, bueno, ponemos el inicio. Vale, entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Le ponemos otro echo, le ponemos un div para que esté separado y no esté cada uno en la misma línea.
Y aquí le vamos a decir primero el nombre, aquí nombre, concateno lo que sería el HTML con punto, vale, nombre, aquí le digo apareció en, y aquí tengo que poner el año. El año tengo que acceder no a nombre, sino a valor, pero el valor tiene dos valores también. Tiene por una parte el nombre y otro inicio, quiero el año, por lo tanto le pongo el inicio, y fin. Lo pruebo ahora, veo que funciona, pero hay un pequeño detalle, aquí pone React y Next, y en el apartado de JavaScript pone el .js tanto en uno como en el otro. Si quiero que estén exactamente iguales, el problema, o lo que tengo que hacer, es que en vez de seleccionar este de aquí, seleccione este de aquí. Este es una clave principal y esto es un valor de la clave nombre. Por lo tanto, lo único que tendría que cambiar en este caso sería aquí nombre, pues ya no pondría porque nombre sería la clave principal. Le voy a decir que vaya a valor, que también tiene dos, y dentro de valor obtenga nombre. Y con esto lo tendría igual, tanto la parte de PHP como la parte de JavaScript. Pero con esto no estamos creando un nuevo array. Aquí en JavaScript teníamos el nuevo array. Aquí con for each lo único que hacemos es recorrerlo. Pero si yo lo que quiero es utilizar array map de PHP para crear un nuevo array, en este caso pues tengo que hacerlo de otra manera. Aquí lo que voy a hacer es crear el nuevo array, que lo va a crear PHP, claro, y voy a utilizar la función ArrayMap. En ArrayMap lo que tengo que decirle es lo que tiene que realizar. En este caso, como es una función que lo único que va a hacer es pues, crear un texto, un contenido, lo de apareció en, etcétera, voy a poner aquí que la función y voy a pasarle dos parámetros, nombre y valor. Nombre y valor son lo mismo que utilicemos en for each. Es decir, nombre es cada una de las claves principales, nombre y valor es estos dos, tanto el nombre como el inicio. Es exactamente lo mismo. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es ir recorriéndolo. Aquí voy a colocar, por una parte voy a crear una variable, porque luego tengo que hacer un return, claro. Le voy a decir que contenido, voy a construir aquí lo que queremos que haga. Primero va a haber un div, aquí va a haber otro div, todo encerrado para que estén en líneas diferentes, el punto y coma que no me olvido, y aquí exactamente lo mismo. Hombre, lo que voy a hacer es copiar y pegar, ahora que lo veo más, aquí copio esto de aquí, lo pego porque es exactamente lo mismo y ya lo tengo. Lo que pasa que, claro, tengo que crear el nuevo array. Para crear el nuevo array, primero le voy a poner un return de contenido, pero también tengo que tener en cuenta que lo tiene que escribir, por lo tanto el eco es importante. Eco contenido. Lo escribe y luego el return se lo devuelve a nuevo array para que el nuevo array lo vaya añadiendo. Y me falta lo más importante porque no le he dicho de qué array tiene que ir mirando las cosas, que esto se lo tengo que poner aquí. En este caso le tengo que poner dos cosas. Primero, aquí le pongo la primera y aquí le pongo la segunda. Entonces, a ver, la primera hace referencia a las claves principales, es decir, a JavaScript, a React, a este Next y a este PHP de aquí. Y luego tendré que ponerle este de aquí, este de aquí, este de aquí y el otro. Vale, como son dos en este caso, al primero le voy a decir que ArrayCase, que es exactamente igual o muy parecido a lo que hemos hecho con JavaScript, es decirle que vaya a las claves principales y que se lo mire. Pero luego me falta todo lo demás, que son las claves que están dentro de la clave principal, y en este caso o bien le pongo simplemente resultado, que también funcionaría sin ningún tipo de problemas, o si lo quiero hacer más concreto, pues le pondría que vaya a los valores. Resultado. En este caso, el primero de ellos, lo he dicho ya, afecta a las claves, Next, PHP, etcétera, y el segundo valor afecta a los valores que hay dentro de cada uno de ellos. Pruebo, veo que se ha repetido dos veces, este es el del for each, y este es el del map. Lo que pasa es que el primero únicamente lo recorre y el segundo, aparte de recorrerlo e imprimirlo en pantalla, también crea un nuevo array. Por otra parte, el for each que hemos hecho con PHP también lo podemos hacer con JavaScript, lo que es un poquito diferente, no funciona exactamente igual. Lo que haríamos sería, por una parte, coger el nuevo array que hemos creado en la parte de arriba y aquí haríamos un for each, cuidado, aquí con la E mayúscula, es una de las diferencias que hay. Aquí haría valor para que fuera recorriendo uno a uno y aquí le pondría cada una
de las opciones. En un principio, como tengo que escribir, básicamente le pongo contenedor, que es el body referenciado en la parte, en la línea 1. Aquí le diría lo que tiene que escribir con el más igual. Recordamos que aquí utiliza el insert, utilizaría el insert en HTML, pero para hacerlo más rápido lo hago de esta manera. Bien, aquí le digo por una parte un div, por la otra parte cierro el div y en su interior pongo por una parte de lenguajes 1, por una parte aquí lenguajes 1, ¡ay mierda! Lenguajes 1, de lenguajes 1 tengo que acceder al primero de ellos, que es valor, y de valor me interesa en este caso la clave, que es nombre, que pondría pues PHP, JavaScript, etc. Luego aquí cierro, le digo apareció en, vale, aquí pongo un espacio y tengo que poner la otra, aquí lenguajes 1, de lenguajes 1 lo mismo valor, pero en vez de seleccionar una cosa, mierda, error, aquí le digo lenguajes 1, lo mismo valor, pero en vez de seleccionar el nombre, aquí selecciono el inicio. Y si lo pruebo, aquí tengo el de PHP y aquí tengo también el de JavaScript, exactamente igual que el otro. Aunque lo normal, lo habitual, es que no te encuentres con objetos en JavaScript, sino que en JavaScript te encuentres con array de objetos, que es mucho más habitual, que sería una especie de... La traducción sería, por ejemplo, esto de aquí, a través del cual hay un array, corchetes, y en cada uno del array hay un objeto que contiene pues, el lenguaje JavaScript, el nombre JavaScript, el inicio, el año. Exactamente igual que antes, lo único que JavaScript ya no es una clave, sino que en este caso pues, es el valor de una propiedad, lenguaje, nombre, inicio. Y cada uno de ellos tenemos exactamente lo mismo de antes. ¿Por qué es más habitual? Porque la manipulación es mucho más rápida, o sea, es mucho más fácil. Por ejemplo, podemos poner aquí lenguajes, ahorramos un montón de código, ponemos aquí directamente el filter, no hay que traducir ni nada por el estilo. Aquí le ponemos valor, aquí ponemos directamente lo que queremos comparar y sin más historias, debajo le pongo el map, es decir, mucho más rápido. Aquí le digo que recorra cada uno de los valores que ha construido en el filter de arriba y lo único que tiene que hacer es ir al contenedor, inner HTML, que seguramente podría copiarlo por eso, lo de siempre, pero bueno, ya que estoy, lo voy a hacer así. Aquí le pondría el div, el otro div, y aquí básicamente, como es un array de objetos, le pongo primero el objeto y luego la propiedad. En PHP es valor, en JavaScript es propiedad. Apareció en... Y aquí exactamente lo mismo, pero en vez de utilizando el nombre, utilizando el inicio. Y si lo pruebo, veo que ya también funciona correctamente. Aquí tenemos la última versión.